Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, este es su programa matinal en salud, hablan los doctores. Hoy es viernes 27 de agosto. Eladio, se nos ha ido la semana. Se nos ha ido el mes. Ya el mes está en su postrimería y los viernes yo me pongo contento porque es el día de descanso. De relajamiento. La antesala a estar con la familia, a irse a botar el golpe. Y Erika, que estamos esperando que Erika... Bueno, ya se han empezado a sentir un poquito de la lluvia en la parte este de la isla, pero esperemos que Erika no pase como con Dani. ¿Verdad? Porque Dani, fíjate lo que... Todos estábamos esperando el aguacero que iba a caer. Y la gente está molesta porque no cayó agua. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? La ansiedad que tenemos, la necesidad de que la lluvia llegue, ha hecho que la gente se siente incómoda. ¿Y cómo es posible que no lloviera? Hace 5 meses que en el territorio nacional no cae una buena cantidad de agua. Y las presas están en su mayoría, según dicen las autoridades, pues por debajo de los niveles en estado muy crítico, y eso obliga a un uso racional del preciado líquido. En esta época donde hay tanto calor, mucha deshidratación, sobre todo aquellas personas que trabajan expuestas al sol, es importante que se hidraten, que tomen suficiente agua, puesto que muchos problemas se pueden evitar, sobre todo en este clima tan templado, tan tropical, donde pues tenemos una racha de más de 5 meses. Y lamentablemente todavía no vemos que haya una perspectiva halagüeña. Ojalá que Erika nos deje un poco de lluvia a su paso por el Caribe. Y saber que de 11 de la mañana a 4 de la tarde son las horas de mayor intensidad del sol. Que usted tiene que ponerse ropa ligera. Si no es necesario que usted esté fuera, no lo esté en estos periodos, porque hay que hidratarse bastante, tomar mucha agua, usar ropa ligera y no exponerse a temperaturas si usted no tiene la necesidad de estar afuera. Así es. Bueno, el plato fuerte de Hablan los Doctores, cada viernes traemos un invitado y en esta ocasión tenemos a un neurólogo, pero no un neurólogo no es un neurólogo cualquiera. Es un neurólogo profesor de profesores, es el doctor Diógenes Santos Viloria, que está pues etiquetado como el neurólogo de la epilepsia. Así es. Le damos las gracias al doctor Diógenes Santos Viloria por aceptar la invitación tuya, un contacto que tú hiciste y que el profesor se sorprendió cuando nos encontró acá. Pero qué bueno, doctor Diógenes Santos Viloria, que usted está con nosotros. Sea bienvenido a este su programa, Hablan los Doctores. Gracias por la invitación. Yo siempre digo que cuando me invitan a programas de radio, de televisión, es una oportunidad de uno poder platicar con las personas para que entiendan un poquito más de la enfermedad que es la epilepsia, porque eso permite que la gente tenga más conocimiento y como decía un argot, mientras más conozcas de la epilepsia, más puedes ayudar, porque el hecho de que la gente conozca más la enfermedad puede comprender entonces a una persona que le dé epilepsia y que sepa que no es algo fuera del otro mundo, como se pensaba antes, que eran demonios, que era una serie de cosas, pero felizmente ya mucha gente entiende que cualquier persona le puede, yo digo nada más hay que estar vivo para que le dé un ataque de epilepsia a cualquier persona. Desde que uno nace hasta que se muere le pone un ataque de epilepsia. ¿Sí? Doctor, la epilepsia, como usted dice, ha tenido un estigma hasta cierto punto, un estigma que es reticente, asociado tradicionalmente con posesiones demoníacas, y hoy día la neurociencia pues nos ha permitido
ver que desde que nacemos, con problemas en muchos casos de formación de un sistema nervioso defectuoso, hasta la presencia de lesiones tumorales en el cerebro, pueden ser los detonantes de una crisis convulsiva. ¿Qué es la epilepsia en términos global y en qué momento una crisis epiléptica deja de ser aislada y se convierte en la enfermedad como tal? Bueno, sí, porque comenzando de atrás hacia adelante, la epilepsia per se, por definición, para que uno diga una persona sufre de epilepsia, tiene que tener por lo menos 2 ataques que le den. Porque cualquiera de nosotros puede dar una crisis en un momento dado, Aislada. una convulsión aislada, y no se puede decir que la persona sufre de epilepsia. Cuando los ataques se repiten, sobre todo más de 2 crisis, entonces ya uno puede hablar de eso. Como tú dijiste, realmente la epilepsia, por definición, son ataques de convulsiones que ocurren en los pacientes por una descarga anormal que ocurre en el cerebro. El cerebro tiene esas células que tú muy bien conoces como neurocirujano, que es la neurona, una célula especializada. Y esa célula entonces, por cualquier tipo de lesión, que como tú dijiste, desde el principio, a veces cuando una gente nace, tiene problemas de formación en esa corteza, y de hecho vemos muchos pacientes hoy en día que eran etiquetados de epilepsia idiopática. El término idiopático en medicina quiere decir que no se conocía, y como los estudios, gracias a Dios, que tenemos ya de 3 Tesla, sobre todo en nuestro país tenemos ya 3 Tesla, encontramos una cantidad importante. Doctor. De 3 Tesla la unidad del resonador que se utiliza, y afortunadamente tenemos en el país unidades ya de 3 Tesla, específicamente SEDIMA, y yo que trabajo en una consulta ya de SEDIMA, de epilepsia, encontramos una serie de pacientes que eran etiquetados de epilepsia idiopática porque no se podía conocer la causa, y vemos que esos pacientes tienen malformaciones de corteza que son variadas, y que lógicamente ya hoy en día tenemos una serie de pacientes ahí estudiados que son candidatos a ser operados de esa malformación, que podrían resolverse o mejorar mucho la presentación de la crisis, la frecuencia de la crisis, cuando encontramos la causa. Como tú dijiste, hay muchísimas otras causas, hasta tumores, infecciones, traumas craneales. De hecho, el Congreso de Neurología y Neurocirugía, que se va a celebrar ahora en el mes de octubre, va a ser dedicado a mi persona. Así es. Y la sociedad me dio la oportunidad de elegir las personas que van a participar y los temas. Entonces yo elegí varios temas de epilepsia, y en uno ya está la epilepsia postraumática, que siempre, hoy en día, ya hace un tiempo, se utiliza como un modelo de epileptogénesis. Y sabemos que las heridas de cráneo que son penetrantes, que entran, laceran que violan la corteza, la madre, son las que realmente producen con más frecuencia la crisis de epilepsia que cualquier otro tipo de lesión. Pero sabemos que también cuando el paciente tiene un trauma, el área más grande del cerebro es el área motora, el área frontal, la convexidad del cerebro. Y obviamente es el área epileptogénica por definición. Por definición. Sí. Y entonces es por eso que vemos que los pacientes pueden tener crisis epiléptica, pero con esa cualidad de que sean heridas que penetren dentro de la corteza. Una pedrada, por ejemplo, doctor. Una pedrada, pues desde hecho, hay un caso así que yo recuerde de un pobre paciente, ¿verdad? De un pobre paciente porque él era un hombre completamente normal. Él tenía una finca en Asua, él iba para su finca toda la tarde a ver sus predios. Ese día va en su camioneta y se le atraviesa un muchacho, y el muchacho lo atropella. Yo no creo que lo mató, pero estaba muy atrofiado el muchacho. Él se sale de su camioneta, va a socorrer al paciente. Tú sabes que en Asua es famoso porque dice los tirapiedras de Asua. Sí. El pobre hombre lo han agarrado y le han dado una pedrada aquí en la sien del lado derecho. Ahí tuvo una fractura con hundimiento, ya ese hueso penetra dentro de la corteza. Se golpeó entonces. A partir de ahí el pobre hombre epilepsia, pero no solamente eso, que el hombre, aparte de darle crisis de epilepsia, el hombre entonces hace posteriormente, unos años después, una meningitis.
Wow. proceso Pero inflamatorio. el problema no fue la meningitis, hay un gente que no absceso. tiene suerte. Es un absceso. No, ni siquiera eso. De los pocos casos que yo he visto, que el hombre quedó con una ceguera total después de la meningitis. ¿Así? Porque a veces los pacientes quedan con sordera, con eso, pero después de una meningitis ciego completamente. Y me dio mucha pena porque un hombre joven, fuerte. Y Que todo fue a comenzó, socorrer, entonces. y todo comenzó con una pedrada que le dieron en la cabeza. Crisis Y convulsiva. de ahí desarrolló epilepsia y luego una infección. Y luego quedó ciego el pobre hombre. Esas crisis epilépticas que son tempranas, doctor, a partir de, por ejemplo, de los traumas, una persona que ha tenido una vida, digamos, no ha tenido ninguna historia de crisis epiléptica, tiene un traumatismo. Entonces, esos traumatismos en muchas ocasiones cuando son penetrantes, o sea, cuando entran al cerebro violando la dura madre, está bien tipificado que tienen alta posibilidad de desarrollar crisis convulsiva o de Correcto. epilepsia en este caso. Realmente, las epilepsias en trauma, que tenemos una división entre tempranas y tardías, Sí, correcto. ¿cuáles son más frecuentes? ¿Las que se presentan tempranamente? Yo digo o que las tempranas son más frecuentes, pero el asunto está, si esos pacientes que hacen epilepsia de crisis convulsiva, llamémoslo crisis convulsiva temprana, podrían desarrollar más frecuentemente epilepsia que lo que lo hacen más tardío. Eso se han hecho muchísimos estudios, se siguen haciendo estudios, y realmente, aparentemente no, hay pacientes esos que lo hacen temprana y tú le das su anticonvulsivante común y corriente y no pasa nada. Y se justifican los casos porque vemos que hay una gran tendencia de los pacientes que son llevados a sala a los hospitales traumatológicos donde se investigan que existen estos traumas, donde hay contusiones y prácticamente existe como un consenso a nivel nacional en los hospitales de trauma de colocarles anticonvulsivantes aunque no hayan hecho una crisis convulsiva. ¿Cuál es su opinión respecto a ese uso? Bueno, fíjate, ya cuando hay contusión cerebral, ya uno sabe que la frecuencia de convulsiones o de epilepsia postraumática es más alta. Cuando hay contusión, no es lo mismo si el paciente tiene una conmoción, que puede convulsionar aguda y cosas, bueno, la cosa es diferente. Pero con imagen de contusión, se le da tratamiento. Ahora, lo que sabemos de forma concreta, que ese tratamiento no evita que el paciente haga una epilepsia posterior. Una vez más viene la discusión, no hay ningún medicamento que sea antiepileptogénico. No existe, en principio. Esa es una pregunta que yo la aclaré muy bien con un investigador brasileño, estábamos en el Ecuador, y yo le digo eso. Pero la medicina a veces hay cosas que se modifican. Parece ser que el mecanismo, y no es una propaganda pagada, de acción del levetiracetam, entre otros, de lo cual yo me negaba a aceptar, parece ser que la acción específica del levetiracetam sería el medicamento de elección en los pacientes. Eso te lo estoy tirando en este programa, no debía hacerlo porque eso es para el Congreso que va, pero ya de forma más específica y más detallada, porque va a haber una mesa redonda sobre epilepsia postraumática, yo se la confié a un grupo de neurólogos y neurocirujanos para desarrollar el tema. Y obviamente yo a veces le digo a los muchachos son más jóvenes que yo, mira este tema y le busco los artículos más recientes para que nos pongamos todos al unísono. De tal manera que les dije a ellos, el mecanismo de acción del levetiracetam parece ser que pudiese interferir entonces en la producción de la epilepsia posteriormente. Pero también hay un dato importante, se sabe que si un paciente tiene un trauma craneal y tiene familiares que genéticamente tienen esa neurona, diríamos, predispuesta, si podemos usar el término, tiene la posibilidad de hacer epilepsia con más frecuencia que uno que no tenga familiares que tengan epilepsia, que no sea, porque yo siempre digo, si una gente tiene una cortadura en un brazo, en una mano, su hijo no va a salir con una cortadura en el brazo, lo mismo pasa en epilepsia. Hablando de epilepsia que no tenga causa conocida y que sí pudiera haber familiares que sufren de epilepsia, entonces en ese caso podría, durante un trauma, desarrollar con un poquito más de frecuencia la epilepsia que uno que no tenga familiares Pero déjenme regresarme, doctores, y hacer Ya. la siguiente pregunta.
¿Qué es lo que pasa en el cerebro? ¿Qué es el mecanismo interno del cerebro que produce la epilepsia? O sea, ¿qué es lo que pasa realmente? Bueno, tú tienes, para hablar en lenguaje sencillo, porque a mí no me gusta implicarme mucho en lenguaje muy científico, porque toda la gente no entiende. No te entiendo. Pero nosotros tenemos básicamente dos tipos de neuronas en el mecanismo fácil de la epilepsia. Unas son neuronas excitadoras y otras son neuronas inhibidoras. Ok. Y hay un equilibrio. Cuando a mí no me dan crisis de epilepsia, pues yo tengo un equilibrio en eso. Si yo tengo un trauma, tengo una infección, ese equilibrio se rompe. O predomina la acción neuroexcitadora o disminuye la acción inhibidora. Okay. Entonces ahí es que viene entonces el desorden de las convulsiones que se producen porque la neurona no tiene control. Y hay sustancias también que intervienen, que Mauri conoce muy bien, que uno menciona así rápidamente. El GABA es la inhibidora, okay, y el ácido glutamato. gamma aminobutírico. Y el glutamato es el excitador por excelencia del cerebro. Esos son dos neurotransmisores. Sí, entre otros, ¿verdad? Entre otros. Entonces, cuando hay todo ese tipo de desequilibrio, es cuando se desencadena. Okay. La disritmia eléctrica cerebral, que si la mencionamos así nadie nos va a entender, pero que es lo que realmente produce en ese cerebro. Es la responsable. Entonces, dependiendo de la zona que haya ese desequilibrio, diríamos, eléctrico, entonces ahí se producen los síntomas de los pacientes, ¿verdad? Una de las síntomas frecuentes, por ejemplo, el lóbulo temporal, que es un lóbulo muy interesante. Yo le llamo el centro de epilepsia, el hipocampo. De hecho, así se el centro de concibe, epilepsia como el centro del cerebro. Sí. Doctor, entonces, ¿cuántos tipos de epilepsia existen? Bueno, en la clasificación hablan de epilepsias generalizadas y epilepsias focales, ¿verdad? Entonces la gente normalmente conoce esa, la generalizada, donde el paciente cae y hace movimiento. Bueno, de hecho en la antigüedad era la que más llamaba la atención y la que la gente más conocía. Sí. Después que han venido muchos estudios, muchas cosas, se han visto que hay muchas clases de epilepsia. De hecho, ahora mismo, ayer hablaba con el doctor Pedro Roa, digo, mira Pedro, hemos encontrado unos cuantos casos que yo titularía epilepsia de difícil diagnóstico. Wow. Digo, vamos a recoger esos pacientes y vamos a presentarlos en el Congreso y los vamos a recoger. Yo creo que hay chance de que lo vamos a presentar. Entonces, existe, decía usted, la generalizada. Sí. Existe la crisis epiléptica que son parciales. O focales. Entonces, la generalizada tenemos la tónico-clónica generalizada, que llamaban antes gran mal. ¿Cuál es? El paciente, el paciente sin aviso ninguno se pone duro, herido, se muerde, se cae al suelo. Se golpea en la cabeza y se muerde la lengua, las orinas se le sale. Y es la más dramática. Esa es la generalizada. Generalizada tónico-clónica. Exacto. Hay lo que antes se llamaba el pequeño mal, que se llama epilepsia, que ya hoy no se usa el término pequeño mal, sino las ausencias típicas en la clasificación. En eso ocurre mayormente en niños, donde el niño se queda con la mirada fija, pestañea así rítmicamente, se queda ausente durante segundos, y luego recupera el conocimiento, y a veces pasa desapercibido. Wow. Y la gente piensa como que el niño está en el aire, y yo quedé como que es un idiota, que no, simplemente... Es una crisis convulsiva. Es una crisis. Wow. Pero hay epilepsia del lóbulo frontal y temporal que dan ausencia también, y yo he estado estudiando muchos casos de eso, porque muchos de esos casos son posteriormente quirúrgicos. Tengo varios casos que tiene esclerosis mesial temporal, o que tiene malformaciones de corteza, que entonces son quirúrgicos. ¿Pero cuáles son los síntomas de esa que presenta el paciente? En esas vocales se queda el paciente ausente, por ejemplo, en la epilepsia del lobo temporal, se queda con la mirada fija, como perdida, así, perdida en el espacio, en el tiempo, así, ¿no? Así, pero dura pocos segundos. Doctor, entonces... A veces hace tipo de movimiento, como si estuviera saboreando, o a veces masticación, como si estuviera masticando, pero esos son síntomas que la mayoría de los familiares del paciente no te lo dicen. Yo como epileptólogo le pregunto, sí doctor, él hace esto, y se saborea, él hace lo otro, entonces ya uno sabe que eso es típico de epilepsia, más del lóbulo temporal que del lóbulo frontal. Entonces, pero hablando del lóbulo frontal... ¿Qué otras epilepsias aparecen, aparte de esas dos que usted ha mencionado? Bueno, hay del lóbulo occipital, del lóbulo parietal y eso, pero las más frecuentes son esos dos lóbulos, porque realmente, pero es interesante lo del lóbulo frontal, porque esos casos que vamos a presentar de difícil diagnóstico
son pacientes que andan merodeando por todas partes, por neurocirujanos, neurólogos, psiquiatras, para llegar a un diagnóstico, porque tú le haces un encefalograma común y corriente y no le encuentras nada. Okay. Entonces hace movimiento. El diagnóstico... Uno de los últimos casos fue un paciente que hace un movimiento como con la pierna y con el brazo, y él no pierde el conocimiento, Amado, y se el queda diagnóstico, completamente consciente. entonces, en la epilepsia propiamente dicha, doctor, hoy conversamos con el profesor Diógenes Santo Viloria, quien es neurólogo y profesor de profesores en materia de neurología, y es el presidente del Club de la Epilepsia, una institución que por años ha estado gravitando en la vida nacional, sobre todo con casos de difícil diagnóstico, difícil manejo y sobre todo esa información tan necesaria en las neurociencias. Y hoy hablamos sobre el tema que más interés le despierta, que es la epilepsia. Doctor, y a Mauri, además de eso, el congreso que se va a celebrar ahora en México, honor, no, en honor al doctor. acá en la República Perdón, Dominicana. No, acá en la República, en México me invitaron Sí. a dar una conferencia sobre epilepsia Sobre epilepsia loboparietal, loboparietal. justamente. Entonces, doctor, la crisis epiléptica se convierte ya en epilepsia a partir de Cuando de ocurren ya más de dos crisis. más de 2 episodios ya se Ya se etiqueta. puede hablar que es una epilepsia. ¿Dónde es más frecuente la epilepsia? ¿En los pediátricos o en los adultos? Bueno, hay dos edades extremas donde es más frecuente, en los niños y en la edad... Tercera edad. En la tercera edad. Correcto. Entonces, en el caso de los En niños... todos los estudios estadísticos tuve que el porciento es mucho más alto. Sube en esos primeros años, luego desciende en la edad, diría, joven, 20, de 40 años, y luego asciende de nuevo. ¿Y por qué en los niños? ¿Por qué en los niños tan frecuentes? Bueno, pues hay muchas causas de epilepsia. En los niños sobre todo, por ejemplo, es muy importante el asunto de los niños durante el embarazo, cuando nacen. Ese problema que tenemos en la República Dominicana de el embarazo en adolescentes, en personas que no están desde el punto de vista, su organismo no está preparado para la formación de otro ser, pues en muchos casos vemos que estas niñas que se embarazan tienen hijos de bajo peso al nacer, Sí. y durante su desarrollo del embarazo fue muy trastornador. Entonces, en estos existe un índice aumentado Sí, por ejemplo, cuando yo le hago un interrogatorio todavía te digo gente adulta que vienen a descubrir que tiene una malformación cortical, en el momento que ya han dado muchos sitios, uno dice, vamos a ver, entonces los problemas de malformación cortical generalmente ocurren, se presentan durante el embarazo. Y obviamente que se van a expresar en las primeras etapas de la vida. Generalmente. Generalmente. Entonces, ¿qué sucede? Esas madres que tienen amenazas de aborto, que tienen problemas de peso, los niños que tienen, es donde precisamente uno ve la incidencia de esas malformaciones corticales, que desarrolla entonces una epilepsia posteriormente, que se desarrolla al nacer muchas veces, pero a veces hay niños que llegan a la adolescencia entonces cuando desarrollan las crisis epilépticas. Y es una causa, como te digo, que hemos encontrado con relativa frecuencia hoy en día al tener ya equipos de más alta resolución, que podemos entonces hacer un diagnóstico más detallado. Pero los traumatismos del parto, entonces también cuando vemos que un niño, Por ejemplo, cuando el otetra, se usaba que- el forceps, el famoso forceps. el famoso aquel. forceps que ya no se usa, pero a veces niños que nacen con problemas de un cordón umbilical alrededor del cuello y cuando Que se asfixia. lo sacan ya tan anóxicos, o durante el parto mismo hay problemas y tienen anoxia cerebral, ya sabemos que esa anoxia cerebral es una causa muy frecuente de epilepsia, aparte de las infecciones, las meningitis, que son muy frecuentes todavía en nuestro país. Si bien ha disminuido, por ejemplo, la causa del hemófilo influenza, por la vacunación que se ha hecho, pero todavía hay muchas causas De eso, por doctor, la calidad de vida ¿verdad? del dominicano. de eso vamos a continuar hablando después de nuestra pausa. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo.
Amaury García, neurocirujano, y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Continuamos en Hablan los doctores. Hoy viernes estamos dándonos banquete con el doctor Diógenes Santos Viloria, quien es neurólogo y se ha especializado en todo lo que tiene que ver con la epilepsia. Y es interesante, doctor, poder conocer la epilepsia en República Dominicana. ¿Hay alguna estadística para que usted pase a explicarnos una consecuencia de la epilepsia? ¿Hay alguna estadística de que en República Dominicana tenemos esa condición por abundancia? Sí, generalmente se han hecho estudios, pero yo diría que hace falta todavía un estudio mucho más concreto, o más específico. Y uno piensa que, porque alrededor del mundo se habla de que hay de 1 a 5 personas que convulsionan por cada 1000 personas, ¿no? Pero eso varía mucho en función de países. 5 a 1 por ciento, pero que convulsiona. Ahora, de epilepsia, porque no todo el que convulsiona tiene epilepsia, lógicamente. Hemos dicho que a partir de 2 crisis convulsivas ya se etiqueta que usted es epiléptico. Que una persona sufre de epilepsia, sí. Entonces, y que no está montado. Que no está montado. Porque... Doctor, una pregunta. Con relación, usted mencionaba que clásicamente nosotros tenemos el paciente que pierde la conciencia, cae, se pone rígido y empieza entonces a hacer una especie de danza en el suelo, sí, de movimientos tónicos y clónicos, se muerde la lengua, se le relajan los esfínteres, se sale la pipí, se puede golpear. Salivea sí, también. Se mastica la lengua. De saliva. Esa es la forma quizás que nosotros tenemos acostumbrado a ver la epilepsia. Sí. También aquel paciente de edades pediátricas donde se queda ausente, Sí. se queda con la mirada fija. Esos 2 tipos. Ahora bien, nosotros tenemos conocimiento que también existen sensaciones de olores. Sí, correcto. Y que ustedes los neurólogos le han dicho al mundo que eso son crisis epilépticas. Entonces explíquenos de las crisis epilépticas de difícil manejo, dentro de las que están esas, de las crisis uncinadas, Antes de usted responder, ¿por qué tú dices ustedes los neurólogos? Los neurólogos, la parte Pero científica. tú eres neurólogo. La parte científica de la neurociencia. Neurólogo que opera con sesiones Así diarias. es. Los Pero neurólogos. realmente sí, cada área específica del cerebro tiene funciones, ¿verdad? La visión, la olfacción, el gusto, la audición. Y entonces si la lesión que está produciendo el cerebro, la crisis convulsiva, está en el área que llamamos de la olfacción, del olfato, que como tú sabes se inicia aquí en las mucosas, Fosa mucosa nasal y termina ese gancho, el uncus del hipocampo, ese gancho. En el del lóbulo hipocampo. temporal, en la profundidad, sí. Obviamente en ese trayecto del uncus, cuando un paciente puede tener una lesión que puede producir alucinación olfatoria, casi siempre se manifiestan de la manera siguiente. Gató decía que no sabe por qué, pero siempre son olores desagradables. Exacto. No se sabe por qué, pero son olores desagradables. Yo recuerdo un caso de una paciente que justamente el doctor Ney La Arias, cacosmia, ¿no? Que decía. el doctor Gató. Ney Arias había operado de un adenoma hipofisario y como complicación la señora hizo una epilepsia uncinada, Wow. que se manifestaba. Ella comenzaba a andar alrededor y decía, que le dían la cosa, pero la única que sentía ese mal olor era ella. Y en ese momento, cuando yo hacía eso y decía eso, ella no se daba cuenta que lo hacía. Ella no tenía conciencia. Los familiares que oían esa manifestación, pero la llamaban y le decían, y eso duraba pocos segundos, y eso era la típica Crisis lesión uncinada que ella tenía. En las auditivas los pacientes oyen voces y oyen, pero nosotros sabemos los esquizofrénicos, ¿verdad? Los pacientes bipolares, esquizofrénicos, tienen alucinaciones. Por eso una vez decía un mexicano, hace muchos años, es que es una cuestión de umbral entre la esquizofrenia y la epilepsia, y de hecho hay muchos síntomas que son parecidos, y lesiones que son en el limítrofes. cerebro, que tanto, ¿entiendes? Muy cercanas. De tal manera que
en los pacientes, pero Gató decía, él trataba de distinguir la asociación auditiva, que el paciente oye voces de cosas conocidas, oía voces de alguien que se le parecía a un familiar o alguien que lo llamaba en ese momento, y cuando eran visuales veía cosas que podía tener conocimiento antes. Doctor, en su conocimiento de epilepsia, existe una discusión ya que lleva bastante tiempo en el mundo neurocientista y en el mundo de las ciencias médicas en términos generales, que son las llamadas déjà vu. El déjà vu se considera una crisis epiléptica, ya está demostrado. Sí, bueno, la mayoría de los pacientes. De la sensación de lo ya vivido. El déjà vu quiere decir que llega a un sitio que nunca han estado y le parece que han estado. Es el déjà vu. La sensación de lo ya vivido. De lo ya vivido. Y el jamais vu es al revés, o sea, ha estado por ejemplo en este sitio y le parece que nunca ha estado. Que nunca ha estado. Esos son dos fenómenos típicos. ¿Cómo se llaman los dos entonces? Son dos términos franceses que se han quedado internacionales. Pero de hecho es una película, Déjà Vu. De Denzel Washington, extraordinaria. Yo no recuerdo exactamente. Sí. ¿Pero por qué le pusieron ese título? Precisamente por la sensación de lo ya vivido. Yo no la he visto. Sí, pero es una película interesantísima que le recomendamos a la gente que la vea. Sí. Entonces está el déjà vu y está la otra parte que usted ya ha visto, pero que no reconoce. Que no reconoce. ¿Y esa se llama? Jamais vu. Okay. Y son típicas de lesiones del lóbulo temporal. A veces hay manifestaciones temporales y frontales que están cerca, excepto las alucinaciones auditivas, que ya son más del lóbulo frontal. Es que el cerebro tiene, profesor, el cerebro humano tiene unas conexiones interesantísimas. Claro. Por ejemplo, tanto la parte motora del lóbulo frontal como el lóbulo temporal, todos esos fascículos arcuatos y esa combinación que existen en individuos que tienen lesiones, muchas veces se combinan. Sí, claro. Sí. Pero hablando ya del lóbulo frontal, entonces tiene manifestaciones específicas que son las que quería hablar un par de minutos, porque hemos tenido algunos casos, pero ahí el diagnóstico es tan difícil. Y yo vi, por ejemplo, un último caso de un muchacho que tenía 2 o 3 años andando de aquí a allá, psiquiatras, neurólogos, y no tenía un diagnóstico preciso. Y él tiene manifestaciones que movía la pierna, y que el brazo lo movía, pero él nunca perdía el conocimiento. Nunca. Y yo lo vi en Sedimat y me di cuenta que eran probablemente crisis epilépticas, porque él, a pesar de tratamiento psiquiátrico y de todo, y entonces lo interrogué bien, le hice buenos exámenes, me di cuenta que no había un dato que hiciera pensar que pudiera ser psiquiátrico, problema de conflicto, de nada exactamente. ¿Cuán frecuentes son estas lesiones, esas epilepsias frontales? No, doctor? no son tan frecuentes, no, afortunadamente no son tan frecuentes. Eso mismo lo hace entonces ser de difícil diagnóstico. De difícil diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Porque muchas veces esos pacientes tienen encefalograma común y corriente practicado. Él tenía un lote de encefalograma. Y el diagnóstico tú nunca lo haces. Porque muchos pacientes con lesiones del lóbulo frontal hacen la crisis al dormir. Al dormir. Independientemente de la llamada epilepsia frontal, que tiene ya caracteres genéticos y que se presenta durante la noche como manifestaciones de terror, de cosas que muchas veces hay que tener cuidado con diagnóstico de terror nocturno, que ocurre muchas veces en adolescentes y en niños, que los psiquiatras conocen muy bien. Pero un diagnóstico diferencial es ese. Entonces este paciente, pero no tenía manifestaciones psiquiátricas, sino solamente motoras. Motoras. Y entonces tenía varios encefalogramas y yo le dije, vamos a hacerte un video encefalograma. Y tuvimos la suerte que hizo 2 crisis durante el estudio. Y ahí aparece su lesión frontal. Doctor, esa muchas veces, perdón, aparte de eso, esos pacientes tienen lesiones en la parte... Interesante. En la parte frontal inferior, en el lóbulo orbitario, ahí. La parte más basal. Orbitario del lóbulo frontal. Y tú no detectas nada en la resonancia tampoco, aunque sea 3 teslas. Ya. Entonces es un paciente que hay que hacerle una exploración ya, porque es un caso de cirugía de epilepsia. Sí. Que hay que hacer una exploración metiendo electrodos directamente en la zona. En la parte para inferior. ver entonces la parte que se puede. La electroencefalografía, que es el estudio que ustedes tradicionalmente se utilizan. Hoy día, ¿cuál ha sido la evolución de esa herramienta tan importante para diagnosticar esa disritmia eléctrica? Bueno, hoy en día vamos por lo más sencillo, que es el videoencefalograma, pero también el encefalograma ambulatorio. Que aquí todavía no existe, pero ya prontamente vamos a tener
El ambulatorio es como una especie de Holter, así como los cardiólogos le ponen a un paciente en el corazón un Holter para registrar los ritmos cardíacos durante 24 o 48 horas, así mismo uno en el cerebro no le coloca un aparato, unos electrodos, perdón, y luego en un computador lo analiza y ve si el paciente. De hecho, ¿Eso está disponible en el mundo? sí, hace tiempo. Pero sí. acá todavía no Aquí tenemos. ya prontamente vamos a tener, prontamente. Ya. Porque resulta que esa metodología, entonces, además hoy en día lo nuevo de ese, porque el método es antiguo, es que tiene una videocámara también. También tiene una Que videocámara. tú puedes registrar la crisis en la casa del paciente, Ok. además de registrar la parte Wow. eléctrica, porque siempre es interesante ver qué hace el paciente durante el evento eléctrico. ¿Qué efectividad tiene, doctor, el realizar en un paciente que ya tiene crisis epiléptica, pero que ha hecho 2 crisis, por ejemplo, se hace un electroencefalograma tradicional, Común y corriente. común y corriente, sale normal, versus el aspecto de la historia clínica y todo aquello? Bueno, porque la historia clínica siempre era la principal para hacer el diagnóstico, pero hay casos que tú tienes que avalarte porque hoy en día la medicina ha cambiado mucho, basada en evidencia. Hoy se practica la Así es. medicina. Ese es el término ahora, Antes doctor. que yo creía que tenía un alacrán en la cabeza y yo que esto, no. Tienes que ver si el alacrán está ahí. Y si en vez de un alacrán era una cacata, ¿tú me entiendes? En términos prácticos, hay que ver exactamente qué es lo que pasa en el cerebro, qué es lo que sucede. Ya hoy en día no hacemos diagnósticos. Yo creía, como tampoco, de que yo te voy a dar un tratamiento, porque yo creía que era epilepsia. No, tampoco eso. Hoy en día Evidencias. es buscar evidencia y hoy en día se dispone de todo eso para la evidencia. Antes la cosa era más difícil y lógicamente uno tuvo que vivir esa etapa donde yo creí que era esto. No. Hoy en día ya las cosas se pueden concretizar de manera más efectiva. De tal suerte que cuando tenemos ese encefalograma en un paciente que es normal, con un estudio que se registra 20 minutos, 10 minutos, entonces no es suficiente a veces para... Entonces hay que pasar a hacer un los monitoreo. videoencefalogramas, pero también tú le dices a una gente que no tiene muchos recursos, entonces vamos a hacerte un electroencefalograma con privación de sueño. Entonces tú pones al paciente que en la noche anterior hacerle el estudio, duerma pocas horas y eso activa el cerebro y de ahí tú puedes encontrar descargas, porque el paciente cuando tú le haces el registro va a ser despierto y durmiendo, porque se va a dormir porque no había dormido la noche anterior. Ajá. Y eso favorece mucho Eso los excita hallazgos mucho que la tú cosa. puedes encontrar que muchas veces no lo ve en un estudio común y corriente. ¿Qué Doctor, pasa, escúchame, Amaury, Sí, qué cómo no. pasa, por ejemplo, en la condición de que un paciente escucha voces y el psiquiatra lo diagnosticó y probablemente el psiquiatra diagnosticó esquizofrenia, alucinaciones, y le está dando medicamento a ese paciente? ¿Qué pasa con ese paciente, doctor? Bueno, porque ahí ya hay un diagnóstico diferencial, porque cuando el paciente tiene esquizofrenia tiene otros datos, otros síntomas, que avalan, tú sabes, de comportamiento, de qué sé yo, que avalan ese diagnóstico, pero obviamente cuando son, como te digo, de crisis de alucinaciones auditivas por epilepsia, hay un contexto y lógicamente la parte eléctrica es importante, ¿no? Porque la parte eléctrica, entonces hay que hacerle un video al paciente. Muchos de esos pacientes tienen lesiones temporales y frontales. No le hacemos el diagnóstico común y corriente, un electro. Muchos de ellos Ok. pasan desapercibidos. Sí. Ok. Entonces hay que hacerle un video encefalograma. Videoencefalograma. Videoencefalograma, que es un registro tanto del visual encefalograma como durante eléctrico. varias horas y que permite ver de forma visual los eventos que usted tiene en el paciente y además durante la parte eléctrica registrarlo. Doctor, Wow. paciente adulto, le voy a poner un caso clínico al profesor. Paciente adulto, 50, 60 años. Aprovechate, Nunca Amaury. en su vida la oportunidad de poner al profesor en el banquillo. Nunca en su vida había tenido una crisis epiléptica y debuta con una crisis epiléptica. ¿En qué debemos pensar? Bueno, hay que pensar que hay una lesión. Si tú dices que tienes 50 años, entonces hay que pensar que el paciente puede tener un tumor, Pero nunca había puede un tener tumor. una lesión vascular, puede tener una lesión isquémica, porque a veces las isquemias producen convulsiones, hasta de inicio de un proceso isquémico. Le hago la pregunta. Pero doctor. atención muchas veces Sí. con la isquemia, ya hablando en intrínculo, Ajá. porque tú le haces una tomografía a un paciente, hasta una resonancia a un paciente, Sí. ¿qué te va a dar? Una lesión hipodensa Exacto. en la resonancia, y tú dices, bueno, el radio te reportó una isquemia, pero atención, si el paciente no tiene riesgo ninguno de isquemia, no es fumador, no es hipertenso, no,
síguelo Observando. observando, porque yo hemos visto casos que cuando aparece a los 6 meses al año, oh, resulta que era un tumor. Exactamente. Lo que uno creyó que era una isquemia. Precisamente, ese es el mensaje de esa última pregunta. Wow. Porque creo que el tiempo, que es inclemente, doctor, Es inclemente, el tiempo es sí. inclemente. Y en televisión más que fíjese lo ligero que ha sido esta conversación, donde hemos estado hablando con el profesor Diógenes Santos Viloria, neurólogo, experto en epilepsia, y ha sido prácticamente, el tiempo se nos ha ido y no nos hemos dado cuenta. Esa última pregunta para nosotros es de mucha importancia, porque muchos pacientes nunca han tenido una crisis epiléptica, desarrollan ya de adultos, entrando en las edades de oro, y entonces ciertamente de lo que se trata es de una lesión tumoral. Pero que a veces, como te digo, porque cuando tú un meningioma ves un glioma, Es yo muy que bueno, evidente. pero esos gliomas de grado bajo, ahí donde sí, realmente, 1 grado, 2 grados, sí. de unos Señores, grados, que muchos de ellos, sabemos, se transforman en malignos. Pero yo quiero hacer una Comienzan pregunta benignos y se transforman en malignos, Ok. un porcentaje de ellos. Sí. acerca de la prevención. Doctor, saltar a los niños, tomarle de las piernas, inclinarlo hacia abajo. No, tú lo que quieres es matarlo. No, es una práctica. El zarandeo, el eso zarandeo. es letal. ¿Podía producir algún tipo de condición epiléptica o no? Bueno, en el si es una mecanismo del cosa- trauma. Si es una cosa suave, no, pero si se hace de forma brusca. No, porque es un trauma. el pudiese producir zarandeo, un trauma, ¿tú me sí. entiendes? Lo Pero hemos una tenido. de las cosas, ya estamos terminando, seguimos Sí, por el estamos tiempo. hablando de la Pero prevención ya que hablamos de trauma craneal, señores, nuestro país tiene un índice de trauma craneal enorme El primer y país, de muerte. el primer país en América Latina en traumatismo. Entonces hay que desarrollar, ustedes que tienen programas de televisión y eso, desarrollar campañas para evitar los traumatismos de cáncer, porque es una de las causas que está matando mucha gente aquí. Bueno, señores, miren, en el día de ayer... Y que está produciendo, porque nada más vemos los muertos, los que quedan vivos con epilepsia y con problemas. Exacto. En el día de ayer... Inválido. En el día de ayer, doctor, su amigo, su enllave, si decimos Muno, nadie va a saber de quién se trata. El doctor Marte Durán. El doctor Marte Durán se aperturó la quinta jornada del Hospital Ney Arias Lora en honor al doctor Marte Pero qué Durán. bueno, ustedes no me invitaron a mí para yo participar ahí. Bueno, usted tiene... Doctor Marte Durán bueno, es un hermano mío. ese es su hermano. Entonces, ayer se dio inicio, precisamente el tema que está tratando esa jornada es los accidentes de tránsito. Sí, porque y el es que impacto están que acabando, tienen. están Así es, acabando. así es. Como de los primeros países, óyeme, Yo de digo, alguna manera hay que yo digo que este es el trabajar en país eso. número 1, porque el país que dice que es número 1 es una pequeña isla Sí, en el Pacífico de 2 o 3 que no, habitantes. que no llega Óyeme. a 200.000 habitantes. Señores, esta semana tuvimos a nuestro invitado estrella, el doctor Diógenes Santos Viloria, neurólogo de los del distrito, quien trabaja ya él está prácticamente dedicado a lo que es la parte de consultoría, pero tiene una consulta, todavía lo podemos encontrar en Sedimac, no sé si está también en otro lugar. En el Centro Médico Escaño, Y en voy el un par de Centro días a la Médico Escaño. semana. Y en Sedimá voy un día. Precisamente voy para Sedimá ahora. Va para Sedimac. Voy Señor, para allá. pues entonces Bueno. nos vemos, muchas gracias por la... Gracias a ustedes por la invitación, como les dije. Es Nos un hemos medio, dado un banquete, doctor. es un con medio de usted. comunicación con el pueblo. A mí me encanta eso porque eso hace que la gente tenga un poco más de conocimiento de este tipo de problemas, que a veces traumatiza a la gente. No hablamos la parte psicológica porque no hubo el tiempo. Pero la gente cree que porque tiene un familiar que le da un ataque de epilepsia, el mundo se acabó, ¿no? Exacto. Es Bueno, una enfermedad común y corriente como cualquier otra. qué interesante. Bueno, pues muchas gracias. Mañana lunes. El lunes, El lunes. el lunes. Mañana es sábado, pasado domingo. El lunes nos lunes. encontramos en una entrega de Hablan los Doctores, una propuesta que, aparte de salud, también siempre hay algo más. Pasen buen fin de semana. Muchas gracias. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.